Buenas noches, arrancamos la conferencia de prensa del profesor Francisco Arce. Primera pregunta a Pablo de Tigo Sports. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Profe, ¿por dónde pensás que pasa este empate sin goles? Un nuevo empate para tu equipo, ¿qué pensás que hoy le faltó? ¿Y cómo viste esa jugada, el gol anulado para Guaraní? Y yo creo que lo ganamos por eso, por Carlos Paul Benítez en el VAR, y este chico sin experiencia se dejó influenciar porque en ningún momento hubo tal falta. El mismo árbitro, el mismo Carlos Paul Benítez, que nos dio una falta similar, parecida o peor en el último partido que jugamos en nuestra cancha contra el Luque. Yo creo que él marcó la diferencia porque si no hubiésemos ganado el partido. Profe, ¿qué tal? Buenas noches, Agustín Benítez de Radio 1. ¿Cómo viste esa acción justamente de tu posición, el gol anulado para Guaraní? A nosotros nos quedó muy lejos, pero ya vi la imagen. Vi a Alan de espalda al arquero, el arquero retrocede y él va e impacta contra el cuerpo de Alan. No, absolutamente nada como para que sea una falta, pero todo el corte, todo el tiempo, el VAR mostrando en cámara lenta que parece un poco más agresivo, digámosle, y al final lo que dije en la primera respuesta, se dejó llevar el árbitro, imagino que por el árbitro sí por su inexperiencia, y el otro que es, o sea, tiene demasiada experiencia, demasiada calidad y no se puede equivocar con algo tan básico. Profe, este empate, ¿por dónde crees que pasa? Independientemente de lo que ya mencionabas, el gol anulado a Guaraní, tu equipo que mejoró mucho también en cuanto a la tendencia, en cuanto a la creación y las llegadas, también en ocasiones de goles que tuvo en el segundo tiempo. Y intentamos jugar de una manera el primer tiempo, por el rival, por la cancha, por el juego aéreo que tienen, y el segundo tiempo fuimos con los cambios, lo que ya habíamos previsto, un poco algo al principio en la preparación de partido, y lo jugamos de esa manera, como decís, teniendo, buscando, alternando, tuvimos más chances, y reitero, no ganamos, yo creo que no por el árbitro y sí por Carlos Paul Benítez. Profe, con relación a Álvaro Cuello, ¿qué pasó con él? ¿Por qué tomó esa decisión de rescindir su contrato con la institución de Guaraní? No, él yo no sé, él pidió eso, solicitó administrativamente, yo solamente fui informado, adujo problemas particulares y rescindió al día siguiente del último partido que jugamos. Finalizamos la conferencia. Si no parece muy light y son cosas muy evidentes. Yo desde mi lugar, desde la función que tenemos y tenemos tanto tiempo en el país, dirigiendo prácticamente solo en el país, recibo así con beneplácito, con mucha alegría que se esté investigando, que la APF haya abierto un sumario en todos los aspectos. El mal o la mafia en el fútbol está en todos los sectores y así como a nosotros nos cuestionan, yo creo que tendrían que alargar un poco su espacio de investigación, que llegue al arbitraje también, porque así como vemos entrenadores malos, deshonestos y jugadores también que se dejan llevar por esas situaciones que nada justifica, al final si no se investiga en su totalidad nos va a apodrecer a todos. Y yo soy honesto, nosotros trabajamos mucho, hay mucha gente de bien y de cara limpia en el fútbol y no se toca a profundidad. Está bueno que la fiscalía, que ya haya un fiscal adjunto, creo que se dice, que esté investigando eso, porque hay demasiada mierda y uno de esos espacios donde hay que investigar es el arbitraje. Gracias.